La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios, correspondiente al lunes 4 de junio del año 2018. Ya estamos conectados con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú y también nos escuchan a través de AM Tagua en todo el Perú y el mundo, y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, y nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho. Rosa María, muy buenos días, ¿qué tal fin de semana? Muy bueno, muy nutrido porque he estado en Ayacucho justamente, así que un saludo nuevamente. ¿Estás en Ayacucho? He estado en Ayacucho viernes en la noche hasta el domingo muy tempranito en la mañana. Me fui con la Universidad Católica, con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, a dictar un curso muy, muy interesante, un taller para un grupo de estudiantes también muy interesantes, que seguro me están escuchando hoy día. Están siguiendo una diplomatura, un diplomado todos los fines de semana durante este año. Y bueno, distintos profesores de la universidad estamos yendo para allá. Y la mayoría de estos jóvenes, y no tan jóvenes ya, son familiares de víctimas de la violencia terrorista en la zona. Y se están documentando, informando, aprendiendo sobre derechos humanos, pero en mi caso fue más bien sobre comunicaciones, ¿no? Todo el día hablando sobre cómo hacer una entrevista, practicando con ellos. Fue una experiencia muy bonita, y luego me invitaron a conocer uno de ellos que tenía la llave, el famoso Museo de la Memoria de ANFACEP. Cuéntanos cómo es el Museo de la Memoria. Claro, ahí no hay nada que sea apología del terrorismo. Nada. Mira, este es un grupo de mujeres que empezaron hace 35 años a marchar con una cruz que decía no matar. Eso es básicamente un grupo de mujeres que reclamaba porque el ejército pasaba, sobre todo en la zona en la misma ciudad de Huamanga, y se llevaba a todos. A ver pues quién era, ¿no? Y en ese camino desapareció muchísima gente. La mayoría, ¿no es cierto?, de los socios y las socias, porque eran originalmente solo mujeres, socias, eran viudas, madres, le reclamaban al ejército o a la marina por sus seres queridos. Luego también se asociaron algunas que habían perdido a sus familiares por causa de Sendero Luminoso. Pero es un grupo de personas, digamos, que lograron sobrevivir. Tenían una pequeña casita, le hicieron un segundo piso primero, ahí pusieron un comedor para todos sus hijos, porque no había que comer, entonces había que darle de comer a los niños, talleres para que los niños hicieran cosas mientras ellas salían a marchar. Y finalmente, con un poquito de plata, construyeron el tercer piso, y en ese tercer piso han hecho un museíto chiquitito de las cosas que ellas tienen, que no son muchas, la verdad. Las cartitas que lograron pasarse a través de la prisión, los pequeños recuerdos que tienen de sus seres queridos, algunas prendas exhumadas, ¿no? No hay más que eso. Y claro, sí, hay una puerta que tú abres y ves la forma en la que se torturaba. Pero después una cámara de tortura que tú pienses que estás en... Yo, con todo lo que me habían dicho, pensé que iba a haber algo peor. Y es un hombre amarrado de rodillas en el piso y un personal, pues, de las Fuerzas Armadas golpeándolo. Ya, eso es lo que a Tubino le parece apología del terrorismo. ¿Cómo va a ser eso apología del terrorismo? Pues si eso fue lo que pasó. Y fue un día largo, porque muchos tuvieron que en las entrevistas, pues, recordar cosas de las que... ¿Sabes qué es una de las carencias más grandes que hay en Ayacucho? Salud mental. Me contaban que recién el año pasado, el 2015, o el 2014 en realidad, con Ollantumala, se abrieron 2 centros de atención comunitaria, no de hospitalización, para personas con problemas de salud mental, que está funcionando, pero ¿qué pasa? Que la mayoría del personal no habla quechua.
mis alumnos todos eran quechohablantes. Todos. La mayoría como lengua materna. Los que no eran como lengua materna eran de segunda lengua el quechua como su lenguaje habitual. Entonces ellos me decían, si para nosotros es difícil, para nuestras mamás es imposible. No quieren ir porque en la cultura ancestral andina tú no le estás contando tus problemas a cualquier hijo de vecino, pues ni de casualidad, ¿no es cierto? Y menos en una lengua que no es la tuya. Es un problema bien serio, se necesita mucho más psicólogos quechohablantes, trabajadores sociales, si quieren equipos multidisciplinarios, pero quechohablantes, porque si no, no hay forma de que logres hacer un progreso. Sin embargo, tenían mucha fe, mucha esperanza en tener un futuro mejor, ¿eh? La verdad que sí. Se sienten, como siempre me pasa cuando salgo de Lima, muy olvidados, muy estigmatizados, muy acusados, que por el hecho de ser ayacuchanos son todos terroristas, como les dicen así desde Lima, que ese es un clásico, ¿no es cierto?, del desprecio limeño por los demás. Pero fue una bonita experiencia. Me pasé todo el sábado de tempranito, desde las 8 de la mañana terminado hasta las 8 de la noche, pero salvo mis labios secos, ¿no es cierto? Ya estoy cansado, porque el vuelo que sale de Ayacucho a Lima, el primero, el domingo, sale pues de allá a las 7 de la mañana, o sea hay que estar de madrugada en pie. Pero valió la pena llegar a Lima y ver el partido también, ¿no es cierto?, que ha hecho felices a todos. Aunque la verdad yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Porque acá chicos saben, esos de verde eran malazos, ¿no? No sé, ¿no? Yo los vi medio malos, ¿no? Irán al mundial, pero ellos están peores que nosotros, ¿eh? No sé, ¿no? Los vi como que están en otra liga. No sé, me pareció. Pero en fin, 3-0, pues sí, pues, y los resultados lo confirman, ¿no? Y bueno, mientras estaba camino al aeropuerto el viernes, me enteré de la muerte de Evi Agreda, que ha sido la noticia, digamos, del día viernes y del fin de semana. Las declaraciones del presidente. ¿Saben qué? Creo que al presidente le falta un buen amigo, ¿no? De verdad. Por ejemplo, lo hacen ir a un almuerzo. Según la información que salió en útero, le habían hecho creer que era un almuerzo de exfutbolistas que querían saludarlo. Y no era exfutbolistas, eran los amigos de Philip Butters, que francamente hay algunos que no son como para que se junten con el presidente. No vamos a decir nombres, pero como decía un amigo mío, Hollywood Boulevard era eso, qué bárbaro. Entonces, ¿qué hacía ahí el presidente de la República? ¿Qué hacía ahí el presidente del Congreso? No me sorprende, pero ¿qué hacía ahí el presidente de la República? Y al día siguiente, ¿no es cierto?, se lanza con estas opiniones y confunde. No, claro, se refiere a la muerte, pero de todas maneras tú no puedes decir pues que la muerte es un designio que tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste. Cuando una joven la han rociado con gasolina dentro de un bus, pues eso no es un designio de nada, eso es un delito, es un crimen que tiene que pagarse. Y claro, después trató de arreglarlo y ha establecido medidas, pero siempre desde una visión terriblemente conservadora. O sea, el señor no puede decir machismo. Hoy hay un artículo de Coqui Bruce muy interesante que dice que no son estos actos fallidos que describe Freud, sino que intencionalmente no le sale de la boca la palabra género, porque la palabra género cree que le va a generar problemas con fuerza popular. Entonces, lo único que demuestra es, una vez más, estar al servicio de fuerza popular, ¿no? Una vez más. No puede mencionar la palabra género, que el cardenal Barreto dijo que le parece muy importante tener, ¿no es cierto?, un enfoque de género en el currículo escolar. Antes de que se supieran todas estas cosas, Monseñor Barreto es cardenal, no es un cualquiera, no es como dicen un cardenal de Huancayo, como dijeron el otro día, ¿no? Una maravilla para tratar de ningunearlo. Como si solo hubieran cardenales en Huancayo, ¿no? No, pues Nail estuvo la noche del viernes en la protesta que hubo en el frontis del Poder Judicial, que fue una protesta obviamente de emergencia, ¿no? Pero que convocó a las mujeres, en el Cusco también al día siguiente. Las mujeres se han movilizado por varias razones, porque la respuesta del Estado es insuficiente. Yo lo decía ayer en mi columna. A ver, imaginen ustedes, pónganse en este supuesto, ¿no?, que de repente cae sobre el Perú una epidemia que solo ataca a hombres.
Así, hombres no niñitos, sino hombres ya en edad de reproducirse, digamos. Pero solo a hombres, no a mujeres. 2 de cada 3. 2 de cada 3 son atacados por la enfermedad. Y en algunos casos les dejan pues secuelas, marcas en el cuerpo. En otros, no, pero quedan pues completamente inhabilitados para la vida porque tienen secuelas psicológicas. Y en otros se mueren. Hay un porcentaje en que se mueren. Imaginen una enfermedad así. Peor que el cólera, peor que el dengue, que la chikungunya, que todo junto. Un grupo se muere y otro queda. 2 de cada 3 les da la enfermedad. 2 de cada 3 hacen la enfermedad. ¿Ok? Piensen en eso. ¿Qué haría el Estado peruano? Pucha, se monta un equipo, pero de médicos de primer nivel, se trae gente del mundo entero, la Organización Mundial de la Salud interviene Perú. ¿Cómo es esto que acá, o sea, imagínense, a todos los hombres están potencialmente en peligro, solo 1/3 se salva. 2 de cada 3 van a hacer la enfermedad. ¿Puede imaginar los millones que se gastarían para encontrar una cura, una prevención, también una actividad preventiva brutal, se reduciría? Ya, eso es exactamente lo mismo que la violencia contra las mujeres en el Perú. La encuesta de Endes del viernes dice, la última del 2017, que 2 de cada 3 mujeres, 65%, declaran haber recibido violencia física, psicológica o sexual. Y de ese 65%, 30% dicen que es física. Y el año pasado, en el 2017, tenemos 122 muertos por feminicidio y vamos más o menos en esa cifra ya a estas alturas del camino, en este año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no podemos trabajar con los niños desde chiquitos en los colegios? Porque no, porque el enfoque de género los va a homosexualizar. Porque explicarles que efectivamente existen pues homosexuales en el mundo, ¿no? Hay papás y mamás que creen que no es bueno que un niño sepa eso cuando ya lo sabe hace bastante tiempo, pero en fin, el enfoque de género no es eso, es explicarle a los niños que las mujeres y los hombres tienen que ser tratados de la misma forma, con las mismas obligaciones y con los mismos derechos. Y que en el Perú hay una estructura patriarcal, por la cual las mujeres no tenemos, lamentablemente, las mismas oportunidades en absolutamente nada. Ni en acceder a cargos públicos, ni en recibir iguales remuneraciones, ni en tomar decisiones sobre nuestras vidas. Ni siquiera tenemos libertad, como la pobre Ivy, de regresar a su casa por el camino que ella quisiera. Tenía que rezar por el camino que ella creía que le permitía salvarse de su acosador. Ni siquiera tenemos libertad para caminar por la calle. Ni siquiera libre tránsito. Entonces, ¿por qué no le podemos enseñar eso a los niños? No. Con mis hijos no te metas y estas onceras. Ivy Agreda es víctima de gente como la del movimiento Mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, que no pueden ver más allá de sus narices y no darse cuenta de que hay una pandemia acá en el Perú que sistemáticamente ataca a las mujeres. Y tú me dicen, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por supuesto que tiene que ver, es el origen de todo el problema. El origen de todo el problema es que las mujeres en el Perú no valemos lo mismo que los hombres. En ningún ambiente, ni en el cultural, ni en el familiar, ni en el social, ni en nada. El hijo mayor vale más que la hija mujer. El hijo hombre come más rico que la hija mujer. Al hijo hombre, la hija mujer le hace la cama. Y eso es normal. La señora atiende al papá, por lo tanto la hija tiene que atender a los hermanos. Por favor. Pues es la estructura que prevalece en la escuela. Entonces, las niñas no son buenas para ciencias, los niños son buenos para matemáticas. Ese es hasta ahorita la prevalencia en la escuela. Entonces, hasta que eso no cambie, no va a cambiar nada. Va a haber un loco que cree que es dueño del cuerpo de una mujer porque no le da bola, pues, y decide marcarlo o mutilarlo o lo que sea necesario para que sea de él. Porque además tiene derecho a que sea de él. Porque los cuerpos de las mujeres son de propiedad de. ¿No? Terrible. Eso es. Así La ministra Mendieta el día de ayer dijo que estaba formando una comisión, pero lo que me extrañó que la ministra Mendieta ha sido viceministra durante está en el cargo del Ministerio de la Mujer 17 años, Rosa María. Sí, pues. Y nada,
En 17 años yo Ya creo hubiera... ¿Para qué queremos una...? ha sido viceministra durante dos periodos anteriores. No hay nada más útil en la administración pública para patear un problema que creemos una comisión. ¿No? Siempre. Como dicen, ¿qué es un camello? ¿Sabes qué es un camello? Es un caballo hecho por una comisión. Así le sale. Entonces, cada vez que hay una comisión, vamos a hacer una comisión. Si las recetas están todas, por el amor de Dios. ¿Ah? Es así. Y lo de Vizcarra, muy peligroso. Muy peligroso. Eso de darle cuentas al fujimorismo y darle gusto al fujimorismo, almorzar con los fujimoristas. Bien raro toda esta historia. Cada vez se ve más, ¿no es cierto?, este servicio al fujimorismo, ¿no? Y anoche, Anushka Buenaluque nos ha mostrado cómo el personal de prensa del fujimorismo, o sea, de la bancada Fuerza Popular, colabora, ¿no es cierto?, en la grabación que no solamente hace el congresista Mamani, sino el congresista Modesto Figueroa, que finalmente lo reconoce, no es un congresista, son dos, y esto se hace en colaboración con un periodista que trabajó en América Televisión, y que es un periodista conocido, y que les enseña pues a prender la cámara y a apagar la cámara, porque estos señores no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, toda la grabación de Mamani, que Mamani se muestra como carnadita, es organizada por la bancada de Fuerza Popular. No es una prueba que busca Mamani, ¿no? Solito él, no. Lo de Anushka creo que anoche ha sido contundente. Además de contundente, también la situación del Congreso de la República. Daniel Llovera hizo un informe interesante, ¿no? Más la portada de la República ayer, 708 millones de soles al año. O sea, un país en donde gastamos más en 130 parlamentarios que en toda la protección de la cultura peruana, todo el patrimonio, todo. El Ministerio de Cultura tiene menor presupuesto que el Congreso de la República. El Ministerio de Ambiente, tiene menos presupuesto, como si no tuviera más Amazonía, ¿no? Tiene menos presupuesto que el Congreso de la República. ¿Cómo es eso posible? Y el congresista Galarreta, que no sabe, no opina, porque además el portal del Congreso, donde figura la contratación de personal, no está al día. El congresista Galarreta tiene, más o menos, ¿cuántos? 708 trabajadores, creen, desde que entró Luis Salgado. Más de 700 trabajadores nuevos. Claro, como no ganaron el Ejecutivo, su agencia de empleos es el Congreso. Y en el área de informaciones, ¿no es cierto?, tienen 105 personas contratadas, de las cuales 10 son técnicos en redes. O sea, nuestros queridos Fujitrolls, oye, tú con 10 técnicos en redes, cada uno tiene 100 cuentas y tienes 1000 cuentas para reventarte la vida. ¿Sí o no? Si Johnny Lescano dice, pero si de acá salen, los pagamos nosotros con mi plata. Me escriben con mi plata. A ver, Fujitrolls. Te insultan con tu plata. Me insultan con mi plata. Fuera de acá. Por eso yo... Buen apunte, ¿eh? Giancarlo Campos me dice, el fujimorismo ha convertido el Congreso en la centralita. Hay un gobernador regional, Álvarez, que está preso por hacer eso, ¿eh? La centralita era eso, era una central de informaciones e inteligencia para dañar a los enemigos. Está fregado el señor Galarreta. ¿Y lo censuran o no lo censuran? No sé. Vamos a ver. Se quedaba ahí en stand-by, me parece. El miércoles van a desaforar obviamente quieren desaforar a Kenji antes de que se presente una moción de censura. Pero como el Pleno se tiene que reunir para ver el tema de Kenji, antes de que se presente, ¿no es cierto?, la discusión sobre el desaforo de Kenji, la mesa puede recibir inmediatamente una moción de censura. Bueno, damos una pausa porque además hay una anécdota sobre una moción de censura en el libro de Pedro Cateriano, el caso García, que yo recordé la semana pasada, y el caso García va por la 3ª edición, aunque usted no lo crea. ¿Tercera edición ya? Tercera edición, por eso Pedro Cateriano está esta mañana con nosotros. Vamos a primero felicitarlo por eso, que demuestra muchas cosas que vamos a conversar después, ¿no? Que hay un interés pues por la historia, que parece por la historia política del Perú. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 21 minutos, estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, adelante. Ahí que estábamos comentando la entrevista de Kenji Fujimori que estuvo con nuestros amigos de Chicharrón de Prensa, y la verdad que tiene respuestas muy divertidas, ¿eh? Muy divertidas. El miércoles lo están mandando al paredón, pero tal vez antes de se presente la moción ahí. Hace muchos años, no tantos, ¿no? En 1991, cuando se estaba discutiendo la moción justamente para lograr el desafuero de Alan García, presentaron una moción de censura contra Roberto Ramírez del Villar en medio del debate. Y eso obliga al presidente del Congreso a decir, he recibido una moción de censura, bajo al llano, se tiene que debatir la moción y por lo tanto enfrías el debate. Y Roberto Ramírez del Villar, que tenía muchos años en el Congreso, dijo, se ha presentado una moción con firmas ilegibles, improcedente, y siguieron discutiendo. Y ese fue el caso de Alan García. O sea que, por si acaso, muchachos del APRA, el truco ya lo sabemos, ¿eh? Y ya sabemos cuál es la respuesta. Bueno, muy bien, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado. Empecemos por la tercera edición del caso García. ¿Quién diría, no? Sí, y en realidad a quienes tengo que agradecer son a los amigos lectores, ¿no? Que contra todo pronóstico. Y considerando que se ha pirateado bastante, ¿eh? Sí, bastante. Bastante, o sea que debe ser más o menos el triple la cantidad de gente que ha leído el libro. O sea, que lo tiene y lo circula, ¿no? Planeta ha anunciado que esta tercera edición saldrá con una novedad, con índice onomástico, que no tenían las ediciones anteriores. Entonces, la tercera edición tendrá ese atractivo adicional del índice onomástico, que creo es siempre importante, ¿no? Para que sepan, un índice onomástico es el que tiene los nombrecitos de todo lo que están en el libro. Y en las páginas en las cuales aparece. Claro, entonces, a fulanito, a ver, aparece en el libro, al toque, lo buscas al toque, entonces ya ahí tienes todo incluido. Pero sí, esta anécdota la cuentas en el libro justamente de la forma en la que antes se censuraban las mesas directivas con toda comodidad, a cada rato, era una práctica muy común. No solamente para entorpecer el trámite parlamentario, sino también para demostrar la fuerza que determinado partido político tenía al interior del hemiciclo, ¿no? Claro. Y los apristas eran maestros en esto, las cuestiones previas también, ¿no? Antes de la votación planteaban una cuestión previa para ver hacia dónde iba la votación, ¿no? Ciertamente lo que has dicho, Rosa María, es correcto. Galarreta se merece esa censura, no por razones de cálculo político, sino por la manera en que ha actuado. Ha denigrado al Parlamento como institución. Un congresista que ocupa ese cargo personifica al Parlamento, no actúa individualmente, y por lo tanto cuando este señor sin prueba alguna ofende a un periodista, insulta a los medios de comunicación diciéndoles mermeleros, ciertamente merece una censura política. Bueno, aparte de... Y llama la atención que hasta este momento ningún parlamentario se haya atrevido a presentar esta moción de censura, ¿no? Ojalá se presente, porque creo que es importante para el Congreso también lavar su imagen, es decir, no todos están alineados con Fuerza Popular, no todos están al servicio de la señora Keiko Fujimori, no todos le ponen alfombra roja a Joaquín Ramírez. Calculo que hay parlamentarios que todavía tienen una misión de defender los derechos de los ciudadanos. Lo que pasa es que casi todos son nuevos en el Congreso y no conocen las instituciones parlamentarias. Y como en los últimos, 15 años no se presentaba una moción de censura contra la presidencia del Congreso, salvo la de Marta Hildebrandt en el 2000, o sea, 17 años, entonces no saben que esta institución existe. Pero esta institución existe, como dices tú, también para medir fuerzas. No importa que te digan que no importa que te la rechacen, no importa. Lo importante es saber cuántos tienes. La moción te permite, tengo 40, tengo 30, y sobre esa base trabajas. Y lo que hay que comprender también es que la política es una carrera en la cual hay que tener resistencia y a lo largo del tiempo ir probando las cosas. Claro. ¿Por qué ocurre esto acá y en España? En España hace unos meses daban por muerto a Pedro Sánchez. Claro. Y él ha tenido
uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero ha tenido una política de fiscalización, los métodos, todo eso puede ser discutido, pero que ayuda a cuando hay evidencias o pruebas de hechos que deben ser sancionados, se logran esos objetivos. No, y a Rajoy no le quedó más remedio que aceptar la dimisión, o sea, no había forma. Porque hubo censura, pero en este caso no puede ser posible que ante hechos tan graves los parlamentarios con un silencio cómplice o con actitudes complacientes en la práctica se convierten en aliados políticos del fujiaprismo, porque esa es la pura verdad. Cuando las papas queman, vemos, ¿no es cierto?, que Mulder y Velázquez Quisquén están mudos, claro, ¿no? Pero en realidad ellos han sido corresponsables políticos de darle este desmedido poder a Fuerza Popular, que hay que señalarlo enfáticamente, lo ha ejercido de manera abusiva desde el comienzo. Sí. Como en algunas situaciones eso no afectaba a otros, decían, bueno, allá ellos. Claro. Pero cuando ese ejercicio abusivo empezó a tocarlos, ahí ya cambian de reacción. Y hay que señalar que eso le ha ocurrido al propio Kenji Fujimori. Cuando Kenji Fujimori acataba de manera sumisa las órdenes de su hermana, votaba a favor de lo que ella ordenaba, y así ha sido el manejo con Luz Salgado, por ejemplo, en el escandaloso caso de Joaquín Ramírez. ¿Cómo es posible que con tantas evidencias y pruebas el Parlamento no formara una comisión investigadora en el caso de Joaquín Ramírez? Entonces, Kenji Fujimori está recibiendo también de su propia medicina. Ahora, que no le están haciendo un debido proceso, ¿no es cierto? No se le está garantizando su derecho de defensa, es decir, todos tienen derechos, y eso es algo que no... Su hermana dio la orden de que lo voten, punto. Por eso, pero eso es algo, ¿no es cierto?, que nosotros debemos de señalar. Acá es un problema complicado, ¿no? Porque lo que hemos visto ayer en este reportaje de Anuska Buenaluque en Cuarto Poder es simplemente Fuerza Popular sigue empleando los métodos ilícitos que Fujimori y Montesinos usaron para perseguir a la oposición, para ir contra los adversarios políticos, ¿no? Y tratan bueno, este parlamentario Becerril, de tergiversar los hechos elogiando la labor de Mamani. Lo que ha hecho Mamani y lo que ha hecho también el señor Figueroa, eso sí tipifica como delito de usurpación de funciones. Esa labor la deben realizar los fiscales y jueces. Cuando hay evidencias de un acto ilícito, por ejemplo, los más conocidos que vemos en televisión, cuando un fiscal o juez le pide un soborno a un litigante, lo que hace ese litigante es ir al Ministerio Público, preparar de acuerdo a ley el procedimiento para desenmascarar la celada, digamos, la celada ¿no? se hace con un fiscal al costado. Así es, pero esa labor los parlamentarios malinterpretan, ¿no es cierto?, su inmunidad. Creen que por no estar sujetos a mandato imperativo pueden hacer cualquier cosa, inclusive violar la Constitución y la ley. Acá sí está tipificada la usurpación de funciones de estos parlamentarios. Ahora, ocurre pues también de manera escandalosa que la señora Keiko Fujimori protege a Yesenia Ponce, protege a Mamani, que no solamente han falsificado certificados de estudios, no solamente han, ante requerimientos de la prensa, no han podido decir cuáles han sido sus compañeros de clase, en qué colegios han estudiado. Es decir, esta es una situación de una clara violación a la Constitución y la ley que genera esta sensación de impunidad en la que hoy estamos ante este ejercicio abusivo del poder de Fuerza Popular con el apoyo del APRA, repito. Ahora, lo que viene ahora es, como se dice, que esto se agudice o se neutralice. Y me temo que se va a agudizar. Se va a agudizar, y además porque como lo decía, exacto, como lo decías inicialmente, tenemos un presidente que aparentemente ha claudicado a su obligación de gobernar, es decir, de ejercer sus atribuciones constitucionales. Un presidente del Consejo de Ministros que, hay que decirlo muy claramente, nació manchado en el cargo, porque es claro que formó parte, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la conducta política de Kuczynski, con la manera en que manejó sus finanzas,
pero lo que es evidente es que formó parte de la conspiración política para forzar esa renuncia. Era una conspiración, Bueno, nunca hubo. Cuando tú y Augusto Álvarez Rodríguez emplazaron públicamente al presidente sobre este tema, guardó un momentáneo silencio, ¿no? Claro. Dio una vaga respuesta que ciertamente no convenció, ¿no? Pero cuando Mulder lo emplazó públicamente y lo tildó de conspirador, ahí sí retrocedió en todas sus líneas el presidente Vizcarra, Claro. y simplemente volvió a lo que había sido su origen, Sí. el temor, ¿no es cierto?, a enfrentar a un parlamento que ni siquiera le permite al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros en algunas ocasiones ni expresar sus puntos de vista. Porque hemos visto que cuando el presidente Vizcarra tímidamente o Villanueva expresan algún punto de vista discordante con el fujiaprismo, inmediatamente salen los mastines del Congreso, ¿no es cierto?, las dos caras visibles del fujiaprismo, que son Becerril y Mulder, a morder a Vizcarra y a neutralizar completamente a este presidente del Consejo de Ministros. Esa es la triste realidad. Ahora, Villanueva fue presidente del Consejo de Ministros, esta es la segunda vez que lo es, cuando usted era ministro. O sea, Así es, cuando ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Y no fue una buena relación. O sea, Villanueva siempre creía que había que contemporizar con el APRA. Y con el fujimorismo. y con el No hay que fujimorismo. olvidar ese discurso de para obtener el voto de confianza del Parlamento. Claro. Eso lo pinta de cuerpo entero a Vizcarra, Pero, diría Villanueva. Villanueva cree que eso es hacer política. O sea, que hacer política es tratar de concertar con el mayor número posible de adversarios. Eso es hacer política. Sí, pero acá vemos, por ejemplo, hechos preocupantes, ¿no? Bloquean una carretera, no se paga peaje. Protestan por la subida del precio del agua, se congela el precio del agua. Protestan por... Todavía no se han tumbado el ISC, pero pero siguiente paro. pero ahí sí ha habido un público desencuentro entre la forma de pensar del ministro de Economía y del ministro Villanueva, que él tanto protestó y que renunció, inclusive él ha seguido la misma conducta política que criticó en el pasado, es decir, Claro. expresar públicamente su desacuerdo con el ministro de Economía y Finanzas. Y ahora el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que nunca ha habido desacuerdo, ¿no? Sí, pues. No, usted ha visto un espejismo, jamás nos hemos peleado. Y de otro lado, mensajes en el ámbito minero y petrolero muy preocupantes, ¿no? ¿Cuál es el anuncio, el gran anuncio de Villanueva? No hay proyectos mineros sin licencia social. Ya. Se quejan los pescadores en el norte y se dejan sin efecto los decretos supremos. ¿Cuál es ese mensaje? Este es un país minero. Hay en el mundo de hoy tecnología moderna que permite hacer minería respetando el medio ambiente. El propio señor Vizcarra ha estado algunos meses en Canadá y llama profundamente la atención que no haya recogido esa experiencia canadiense en donde vemos que No, se además impulsan... estuvo en un congreso minero, ¿no se acuerda cuando vino a Lima en febrero? Y dijo, no, yo me regreso para ser parte de un gran congreso minero. Oiga, pero ¿qué tiene que decir el presidente? Estoy acá en Canadá organizando un gran congreso minero. Parece que no asistió a las sesiones. O estaba pensando tal vez en otros problemas políticos que lo alejaban de la realidad canadiense y lo acercaban a la realidad peruana. Pero en el caso del petróleo también, Rosa María. Se han derogado los 5 decretos supremos que dejó Kuczynski firmados. Que eran, ojo, decretos supremos que venían discutiéndose 2 años antes. Y que venían desde el gobierno de Humala. Y que, estos procesos no se hacen de la noche a la Así mañana. es. No es como, yo no sé si ya decir desinformación, mala fe o ignorancia, que el presidente de la República en 24 horas puede firmar decretos supremos para iniciar actividades petroleras. Eso no es así. Pero, por ejemplo, vemos países como Noruega... Claro, no pasa nada porque están, obvio, en medio del mar estos lotes. Entonces, claro, como no hay población, nadie se va a quejar ni a favor ni en contra. Pero, los ha firmado en el último minuto y ha entregado lo que no había entregado. Pero esto está en mesa hace años. Bueno, no importa. Y ha seguido su cauce. ¿Para qué defenderlos ya? A lo que voy es a lo siguiente. Hay países como Noruega o, por ejemplo, el Reino Unido, que realizan exploración y explotación hace décadas. En el Mar del Norte. En el Mar del Norte. Que es dificilísimo, además durísimo. Respetando, ¿no es cierto?, con tecnología de punta, el medio ambiente. Ningún Bajo problema. esa lógica, la Unión Europea, ¿no es cierto?,
podría protestar por la actividad de explotación que hacen Noruega y el Reino Unido, y ello no ocurre porque ahora hacen esa explotación respetando el medio ambiente. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que esto lo único que hace es paralizar las inversiones, generar un ambiente de inestabilidad política y por lo tanto impedir la generación de la riqueza. Y la única manera que tenemos para solucionar los problemas en el país es generando empleo y promoviendo inversiones. El Perú es un país minero. Si vamos a paralizar la inversión minera, simplemente el desarrollo del país va a ser imposible. Vamos a la pausa, que todo el Perú grita pausa, pausa. Yo soy una desobediente. 8:39. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 40 minutos, 8:40, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Estamos acá conversando con Pedro Cateriano, aprovechando la tercera edición de este libro tan querido para Alan García. Me han contado que Alan García vuelve al Perú, ¿ah? ¿Sí? Sí, me han contado, que por lo menos la familia vuelve. No sé si él vuelve con ellos o no, pero parece que ya se aburrió de Andorra y estos viajes Madrid, ¿no? Pero en fin, queda cerca. Dicho sea de paso, de Andorra no sabemos nada. Hay nada. millones de dólares, pero no sabemos qué es lo que ocurre. Nada, ¿no? O sea, el proceso Lavallato está completamente parado. Parado. O sea, hemos vuelto y a entrar los en etapa parlamentarios, los sobornos en Andorra simplemente no les preocupa. No. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que nosotros nos hemos enterado por la prensa y por la justicia brasileña. Y por la española. Y por la española, que logró inclusive las constancias de los depósitos. Y hasta ahora, transcurridos los meses, no sabemos, ¿no es cierto?, este caso tan raro de sobornos pagados. Inmóviles. Y que están ahí absolutamente congelados, ¿no? Claro. Entonces, ¿a quién le pertenecerán? No sabemos, porque ningún parlamentario ha presentado moción alguna o para ampliar las atribuciones de Lavallato o para investigar esos sobornos. Claro. Acá lo concreto es lo siguiente. El proyecto emblemático de Alan García fue producto de pago de 2 sobornos en sus 2 administraciones. El caso de Siragusa en el primer gobierno, ¿no es cierto?, que se probaron los depósitos en el Barclays Bank en Gran Caimán, ¿no es cierto?, gracias al levantamiento del secreto bancario que hizo el juez Derek Scofield, y que luego la exfiscal Nelly Calderón y el vocal instructor Hugo Sibina probaron, ¿no es cierto?, los hechos, y además Hugo Sibina, en informe que emitió, probó también cómo ese dinero llegó al país. En el segundo caso, no ha participado la justicia peruana, sino que han sido evidencias y pruebas mostradas por la justicia brasileña, por las manifestaciones también de los ejecutivos de Odebrecht, que han señalado, sin ninguna persecución política, no es imputación de adversarios del APRA, que funcionarios de confianza de Alan García recibieron sobornos millonarios por la ejecución del proyecto del tren eléctrico. Lo que llama la atención es que hasta ahora no sepamos. García dice que no son de confianza, que son unos esbirros ahí, que tenía Cornejo, del MTC. Bueno, pero él no era un gobernante tan hábil, pero tan diestro, con tanta experiencia. No se puede ver todo. ¿Cómo se dejó? Entonces, acá hay 2 cuestiones. O gobernaba él, o gobernaban Cornejo, ¿no es cierto? Y sus Porque amigos. ¿quién va a creer que él no tenía poder en su gobierno? ¿No es cierto? No le estamos imputando que él sea ¿el jefe de la banda? No estoy diciendo eso, pero lo que sí estamos exigiendo es que el escándalo, que hasta ahora el Ministerio Público no investigue el pago de los sobornos, ¿no es cierto? Digo, investigue con el mismo criterio jurídico, con la misma firmeza y aplicando la ley igual para todos, que no investigue el escandaloso caso del pago de los sobornos del tren eléctrico, porque ya es un tema que no está en agenda. La caída de Kuczynski precisamente ayudó a esto, a enterrar el pago de sobornos a los funcionarios de... Había un viaje programado a Brasil para que Barata no hablara de fondos de campaña, sino que hablara de contratos. Y él adelantó
que habían 8 contratos en el Perú obtenidos con sobornos. Obviamente uno era el de Alejandro Toledo, eso sin discusión, pero luego venían otros más. Bueno, hasta ahora no hay viaje, nadie va a preguntarle. Bueno, y esa es una de las razones por las cuales tenemos que protestar, porque no puede ser posible que en muchos casos, inclusive, en los cuales hay estas evidencias y pruebas, como en el caso de Toledo, como en el caso de los funcionarios de confianza de Alan García, simplemente las investigaciones o están paralizadas o aparentemente están sujetas a un régimen, en este caso sí de reserva, porque en estos casos no se filtran informaciones, nada, no sabemos en nada. este caso no sabemos de las cuentas, no sabemos de las diligencias fiscales o judiciales, a diferencia de otros casos, en donde la reserva o el secreto no existe. Se filtran las informaciones, se filtran los peritajes, se pasan los testimonios, ¿no? Entonces, hay algo acá muy raro. Así es. ¿Por qué hay esta protección, o aparente protección, para ser más exactos, ante esta escandalosa situación de pagos de sobornos millonarios y que nosotros no sabemos quiénes han participado en esto? Hay que decirlo, a Ollantumala le han quitado hasta su casa, o sea, digamos, hasta su cama, o sea, no tiene que dormir donde la casa donde Nadine creció de chica, porque no tiene nada. Como diría Augusto Ferrando, no tiene nada. Y dicho sea de paso, vamos a entrar ya al mes de junio, mejor dicho, estamos en junio, y hasta ahora no hay acusación fiscal. No, pues. ¿No es cierto? Cada vez que hay una situación crítica, salía el fiscal a decir, ya viene la acusación también fiscal, viene, ¿no? sí. Desde diciembre del año pasado. Sí, es decir, también viene la acusación fiscal. No puede ser posible, no se ajusta a la Constitución y a la ley esta clase de procesos. Ya era, por esa razón, absolutamente escandalosa la detención preventiva, pero tampoco es posible que se filtren documentos, peritajes o lo que sea, y hasta ahora no exista la acusación fiscal, ¿no? O de lo que se trata es de montar un teatro político para ir generando, ¿no es cierto?, en el ciudadano una sensación de culpabilidad contra determinadas personas a las cuales sí se les persigue, sí se les acosa mediáticamente, y a otras que simplemente han pasado a formar parte del rincón de las ánimas, porque nadie sabe de lo que ocurre y no va a mejorar, con los otros funcionarios. No va a mejorar porque en junio, me parece ya pronto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se retira, ha dicho que no va a postular una reelección, que hay un acuerdo y que el de mayor edad es Chávarri, me parece, que es un fiscal que tiene simpatías con el Partido Aprista Peruano, con lo cual no creo que mejoren, ¿eh? Los tiempos no van a ser mejores en esa materia. Bueno, pero tampoco hay que caer en el pesimismo. Queda, ¿no es cierto?, la opinión pública, la ciudadanía. En una democracia hay que ejercer los derechos, hay que protestar, hay que opinar, ¿no es cierto?, porque no puede ser posible que situaciones tan graves como estas queden simplemente para un sector de la prensa y del Parlamento en el olvido, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que es un sector poderoso, en primer lugar. Yo no diría mayoritario, pero por lo menos poderoso. Y en segundo lugar, ¿cómo gritamos contra Alan García por su primer gobierno, no? Y fíjese, volvió a ser presidente, ¿no? Sí, ¿qué hacemos con eso? No, ayer precisamente creo que fue Augusto Álvarez Rodríguez el que mencionaba lo de los estadios, la sorpresa del estadio en de Dinamarca, Suiza, ¿no? De Suiza, qué lindo. Que en realidad fue algo muy emocionante desde el punto de vista. Sí, Arabia Saudita no había comprado una entrada, eran 20.000 personas el aforo del estadio, y las 20.000 eran peruanas con camisetas del Perú. Claro que. ¿Cómo llegaron ahí? Claro que probablemente muchos de ellos, ante los resultados calamitosos del primer gobierno de Alan García, huyeron del país en búsqueda de una prosperidad, pero como probaron ayer, nunca han olvidado al Perú, ¿no? Claro. Entonces es el drama, ¿no es cierto?, que siempre hay que tenerlo presente, de aquellas personas que caen en la desesperanza o en situaciones críticas de pobreza cuando tenemos malos gobiernos. Diáspora, 3 millones de personas, de peruanos, viven fuera. Por eso cuando vienen 100.000 venezolanos, yo le digo a todos los peruanos, oigan, hay 3 millones de peruanos viviendo afuera. Todos tenemos un pariente que vive fuera. Y hay que recordar además que la primera gran ola
ocurre con Velasco, ¿no? Durante la dictadura de Velasco, precisamente gente de clase media o despojados o afectados por la reforma agraria que aplicó fueron en búsqueda de oportunidades a Venezuela, especialmente, ¿no? Y Venezuela tuvo la generosidad en ese momento. No, y durante el gobierno de Alan García también. No, claro. Durante el gobierno de Alan, yo me he encontrado muchas veces con gente que esos son los compradores del caso García ahora. Que estaba acabando la universidad, ¿no? Y veía que no tenía acá ningún futuro, proyecto de vida, y se ha ido al extranjero, ¿no? Yo me fui, pero volví. Pero tengo una hermana que se fue y no volvió. Y así muchísimos. O sea, de una familia se iban dos, regresaba uno y el otro no volvía. Porque la pregunta que todos nos hacíamos en el año 89, te digo, en Estados Unidos, era ¿a qué vamos a volver? A un país asolado por el terrorismo, un país con hiperinflación, un país donde roba desde el portero de cualquier institución pública. Y donde el Estado estaba quebrado económicamente y sitiado por el terrorismo de Sendero Luminoso del MRTA. Pero que además que la corrupción era que te robaba desde el guachimán, ¿eh? O sea, te pedía coima, te juro, hasta desde el guachimán hasta el presidente del directorio, todo te pedía en el camino. Y la gente pobre comía nicobita. Sí. Ahora las personas ya no saben ni lo que es nicobita, pero era alimento para pollos. Nunca estuvimos en una situación tan mala. Pero dentro de todo, y retornando al ejemplo del fútbol, lo único que en este momento mantiene unido al país, que le da esperanza y alegrías, es la selección, ¿no? Y discrepo de lo que has dicho al introducir el programa. Arabia Saudita sí es una selección no solo mundialista, sino que tiene jugadores que forman parte de las ligas europeas, cosa que en muchos casos no tenemos nosotros. O sea, es un buen equipo. No, tampoco. Pero lo que ocurre es que la selección ha ido progresando de una manera tan nuestra notoria. Selección está en el ranking 11, puesto 11 la FIFA, y estos eran 68. Sí, ¿has visto que viene datos? 68 contra 11. Pero es evidente, ¿no es cierto?, el progreso de la selección, y ojalá cuando comience el mundial nos traiga más alegría. Yo creo que si pasan de la primera ronda, cualquier cosa puede pasar. Claro, ya Vizcarra termina su mandato, ¿no? O sea, si pasan de la primera ronda, no, pero digamos, hasta 28 de julio no nos ocupamos de Vizcarra. Pero Rosa María, Vizcarra tiene que acabar su mandato, es decir, para la democracia peruana la salida del expresidente Kuczynski ha sido traumática. Es un trauma, por supuesto. No ha pasado nada. Ha sido constitucional porque renunció y porque el Congreso no le aplicó la vacancia express, pero de todas maneras, para la institucionalidad del país es un pésimo precedente, ¿no? Y vemos las consecuencias que trae, es decir, esta inestabilidad política, esta crisis institucional, lo que está ocasionando es una parálisis económica en el país, una inestabilidad política, y eso a la larga perjudica a los más pobres del país. El señor Vizcarra dice que quiere invertir en educación, en salud. Claro. Eso lo desean todos los gobernantes. Pero no hay varita mágica. Lo que hay es... No conozco uno que se haya parado a decir, miren, ¿saben qué? En la educación lo vamos a invertir, ¿ya? Y en salud tampoco, ¿no? ¿Quieren ver el mundial? Sí, ya, todos son aviones que los lleva a Rusia. Ya, yo no he visto eso. ¿Ya? Pero yo no sé si tú recuerdas que Vargas Llosa en su campaña presidencial decía, los países hoy tienen la oportunidad de escoger entre mantenerse en la pobreza o salir de la pobreza aplicando políticas económicas sanas, adecuadas y sanas. Que todo el mundo conoce, la receta está ahí, clarísimo. Mira, yo después de muchos años volví a Chile estuve para la reunión del 2+2. Claro, como ministro de Defensa. Para ejecutar que no era una situación pues así muy turística. Así es, para ejecutar la sentencia de La Haya, ¿no? Pero no tuve la oportunidad de quedarme unos días en Santiago, ver, caminar, ¿no?, por las calles, ¿no? El progreso de Chile en las últimas décadas es realmente impresionante. Hay ciertas zonas de Santiago que no tienen nada que envidiar a ciudades del primer mundo. Sí. Y esto es producto no solamente del esfuerzo de los chilenos, sino de la aplicación de políticas, como tú has dicho, económicas sanas y sensatas. Más un esquema institucional muy bueno, así es, democrático. Hay partidos, se pelean, hay alternancia. Hay parlamento,
con un debate alturado, con gente de mucho nivel. Congresistas preparados. Por ejemplo, participó en una de las jornadas el ex secretario general de la OEA, Insulza, que ahora es senador. Claro. O sea, gente preparada, con experiencia. No, o que son senadores durante décadas, porque tienen muchísima experiencia y los religen y los religen y los religen. Y gente muy preparada. Es más, es hasta una actividad familiar, si quieren, ¿no? O sea, hay el hijo de Frei, es también Sí. senador, pero no todos, pero algunos. Y es una actividad muy respetable. El hijo también. de Lagos es también parlamentario, Exactamente. el expresidente. Claro, pero como reitero, es una actividad respetable. O sea, no es que tú, así porque no tienes otra cosa que hacer, te tocan la puerta, tienes plata, vente y nos vamos al Congreso. Sí. No, es una actividad muy respetable. Entonces, no funciona como en el Perú, y por eso tienen el desarrollo que tienen. ¿Y a qué voy con esto? A que ya no podemos seguir esperando la modificación de la ley electoral, ¿no es cierto? Ojalá no prospere el proyecto Mulder para tachar candidaturas, ¿no? Sí. Hay que tipificar el financiamiento ilegal de las campañas como delito. Ya ese tema no está en agenda, No, pero pues hay no que quieren- insistir. no quieren hablar de eso. ¿No? Vamos a la pausa y nos despedimos de Pedro Cateriano. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 57 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Bueno, y antes de despedirnos, como decíamos, un asesor que asesore mejor al presidente Vizcarra, ¿no? Hay lugares donde un presidente no debe ir, por si acaso, ¿no? No vaya a ser, porque te toman la foto, ¿no? Entonces Vizcarra con Wolfenson no es buena idea. El señor Wolfenson es un condenado, pues ya cumplió su condena, ya pagó su tiempo, lo que quiera, ya pagó su deuda con la sociedad, pero es un condenado pues por recibir titulares de Montesinos, ¿no? Entonces, no pues por más que lo invite Philip Batres, sea su amigo, no tiene que ser amigo del presidente, ¿no? El negro Vidal, pues que trabajó conmigo en el RPP y que aparece también en un video de Montesinos donde dice que el negro es su contacto, ¿no? O sea, gente muy cercana a Montesinos no pueden estar tomándose, bueno, después de que Oscar Medellus visita Exacto. el Palacio de Gobierno, ya después de escándalo, mejor abstente, ¿no? Y además asistió también a ese almuerzo, hay que decirlo, lo recuerda José Alejandro Godoy, Ricardo Ivellini, que fue el embajador de Alan García en Brasil por varios años, durante su gobierno, cuando sabemos que teníamos todo este problema con Brasil a través de sus empresas constructoras. Entonces, que es una persona que nadie cita, que es amigo personal de Alan García y que fue nombrado como amigo personal embajador en Brasil. Yo creo que la Comisión Lavallato lo mínimo que debería hacer es citarlo, pero en fin, ya el presidente Vizcarra pues no puede estar en ese ágape, ¿no? Y menos el presidente del Congreso, aunque el presidente del Congreso puede ser fujimorista, son sus amigos, está bien, pero el presidente de la República, Sobre todo por lo que acabas de mencionar, es decir, cuando el presidente Vizcarra recibió a Medellus, que seguramente hay gente que no recuerda quién es Medellus, el que formó parte de la fábrica, entre comillas, que falsificaba las firmas en favor de la candidatura de Fujimori, se criticó muy duramente esta actitud del presidente de la República y de los funcionarios de Palacio de Gobierno de no filtrar, ¿no es cierto?, las citas del presidente Vizcarra y sobre todo saber con quiénes se reúne. Entonces, si el presidente de la República no tiene conciencia cabal de quiénes van a asistir a sus reuniones, en cualquier momento puede él caer en un involucrarse sitio. en un escándalo en donde esté pues un narcotraficante, un Sí, perseguido por la justicia, ¿no? miren, ni un ministro, o sea, si por ejemplo, o primer ministro, usted iba a una reunión donde se da cuenta que hay personas con las que no puede estar, votas al jefe de prensa. Tú me has llevado a un sitio, me has recomendado que asista a un lugar donde hay personas que están siendo pues procesadas por la justicia, por narcotráfico, ¿no? O de otro lado, hay también otras maneras para esquivar las situaciones. Se le dice al que lo está invitando, oye, ¿sabes qué?
se ha presentado una situación de emergencia, Me pero no retiro. quería dejar de saludarte, Me retiro. Parece que se retiró Vizcarra, no sé qué va a almorzar, parece que se retiró. Bueno, no es la información Que no, ha estuvo, salido. que no estuvo muchos minutos, se tomó las fotos y después se retiró. Porque Pero- además parece que pero quedaron sí- con engaños. ¿Ah? Pero sí se filtró un festejo que él habría tenido respecto a una, no broma, ataque del presidente del Congreso Galarreta contra Augusto Álvarez Rodríguez. Sí, ¿no? eso sí, estaban celebrando juntos, sí. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí, ningún problema. Ciertamente esa clase de conductas, en términos generales, deberíamos rechazarla. Más aún tratándose del presidente de la República que personifica a la nación, ¿no? Así es. ¿Qué le habrá pasado al señor Galarreta, no? Es un fenómeno extraño, ¿no? Yo lo conocí cuando recién entró al Congreso, en una alianza con el PPC. Era otra persona completamente diferente a la que soy. No había en él un activo de prepotencia, ni chabacanería, ni ataques a los periodistas. ¿Qué le habrá pasado? La política complica a la gente, ¿no? La cambia. Bueno, eso depende, ¿no? Pero en todo caso, lo que prueba es que Fuerza Popular es el fujimorismo de siempre y que el fujimorismo en algunos casos es contagioso. Debe ser, ¿no? Debe ser. No se olviden, señores, por si acaso, el Congreso de la República tiene entre 10 a 12 personas exclusivamente dedicadas a redes sociales. Por lo tanto, esta entrevista va a ser sometida al vituperio de los fujitrolls de todas maneras, cosa que nos hace internamente, por supuesto, sentirnos muy orgullosos, siendo una radio chiquitita y marginal, pero muy orgullosos de ser, ¿no es cierto?, sometidas al insulto del fujitroll contratado. Ahora, no sé, pues de repente hoy día ya se nota que hay días que llegan tarde, ¿no? Por ejemplo, los lunes en la mañana no nos atacan mucho, como que se han quedado hasta tarde. Se han quedado dormidos. No, y como tienen que insultar a Cuarto Poder, pues a otros programas, entonces ya... A comentar los Claro, programas ¿no? políticos. Crear tendencias en contra de los programas, ¿no? Mamá ni es mi héroe, ese tipo de cosas. Entonces, claro, ya en la mañana del lunes están agotados, así que hoy día la tenemos fácil. Pero no se preocupen, para volver, si son entre 10 y 12, oye, yo con 12 personas solo dedicadas a insultar, pucha, ¿te imaginas todo lo que puedes hacer? Cada una tiene, no que 10 cuentas, cada una tiene 100 cuentas. Tienes 10.000 cuentas insultando a la vez. Una maravilla, un ataque así, creando tendencias falsas, dando información falsa. Es una cosa, pero impresionante. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. ¿Cuándo es la presentación del libro? No, tenemos ya la presentación del libro. Para No, hacer ya, eso, ¿no? espero que salga el próximo mes. Ya todo está en manos de Planeta. Claro, pero eso sí hay que destacar la gran curiosidad que ha generado este libro en la juventud también, ¿ah? Sí, sobre todo sí, gente bastante en la joven. juventud, bastante en la O sea, juventud. que no sabían que existió un caso contra García. Porque claro, esos son esos momentos históricos que se han encargado de taparlos, ¿no? No, y además en esa clase de operativos psicosociales los apristas son insuperables, ¿no? No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Claro, repitiéndolo durante años y había gente porque les creía que no había No pruebas. había pruebas, claro. La reelección conyugal, la reelección conyugal, Claro, la reelección y conyugal. pega, ¿no? Y pega, por supuesto. La reelección conyugal hasta que te mueras. Así es. No importa, pero la reelección conyugal. Luz verde, luz verde, luz Luz verde. verde. O sea, no, sí. Ahorita los trolls van a decir luz verde de todas maneras. Luz verde, luz verde, luz verde. Exacto. Ese es de cajón, ese es de cajón. Bueno, qué buena parada le hizo Poppy a Mulder, ¿ah? No la vi. Fue no, muy estaba de graciosa. viaje, estaba en muy Chile. graciosa. Lo que pasa es que la congresista Beteta trataba de imitar a Mulder, pero como que no le salía muy bien, ¿no? Pues un poquito más limitada, ¿no? Su jefe, le hablaba de su jefe, hablando respecto a Toledo, ¿no? Que era la misma forma en la que hablaba Mulder, ¿no? Pero con Mulder le dijo, fíjese, yo no hablo con usted, porque yo ya le dije lo que pensaba su jefe. ¿Ya? Entonces Mulder, porque se está picando. Yo no estoy picando. No voy a hablar con su jefe, ¿no? Y dice que cortaron la transmisión, ¿no? Sí, o sea, le apagaron el micro, lo mejor y digo, oiga, me están apagando el micro. Como si, o sea, Oliveira ha pasado muchos años en el Congreso
como para no saberse pues todos los trucos, ¿no? Entonces la verdad que estuvo gracioso, la verdad que sí. ¿Cómo se llama el libro? Piden El caso García, por Todo lo favor. repetir, Hasta ahora ya deberían saber eso, el caso García. Pero se refiere al primer caso García. Así es. Una vez que culmine el segundo caso García, que va a culminar, ¿no es cierto? Me han contado que regresa García al Perú, ¿eh? Sí, me han contado. Un chismecillo, un pajarito me ha contado. Un pajarito del barrio, porque además, para desgracia, Pedro Cateriano, para desgracia, García vive, ¿qué? A 30 metros de su casa. Te juro. Sí. Pero Pedro vive en un modesto departamento y el señor García tiene media esquina. Media cuadra. No sé, Producto de sus conferencias con Odebrecht, ¿no? Porque él sí tiene suerte que le paguen 120.000, 80.000, 60.000. y de sus libros. Sí, sí. De sus libros. Gana más por concepto de conferencias, o ha ganado más que Vargas Llosa, que, Sí, por que una supuesto. serie de... Pero obviamente, más que Hillary, quiero decir, de Clinton. Clinton cobra, Que de creo hecho, que... de paso ha escrito una novela, ¿no? ¿Clinton? Sí. han anunciado Clinton bien. creo que cobra $50.000 por conferencia. ¿Ya? Cobra 100.000. 80.000, 60.000. 80.000. Es otro level, pues. Sí. ¿Qué te pasa? Es ni Obama, es el nivel Obama y más. ¿Ya? Bueno, Nos vamos, nos Rosa vemos María. hasta mañana. O sea, nos vamos con esto que nos dice Elizabeth Maguiña Chura. Si nunca te insultó un fujitrol, fracasaste como peruano. Sí, como periodista fracasaste también. Cuídense mucho, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Personifica al Parlamento, no actúa individualmente. Y por lo tanto, cuando este señor, sin prueba alguna, ofende a un periodista, insulta a los medios de comunicación diciéndoles mermeleros, ciertamente merece una censura política. Bueno, aparte del Y llama tema- la atención que hasta este momento ningún parlamentario se haya atrevido a presentar esta moción de censura, ¿no? Ojalá se presente se esta presente, porque creo que es importante para el Congreso también lavar su imagen, es decir, no todos están alineados con Fuerza Popular, no todos están al servicio de la señora Keiko Fujimori, no todos le ponen alfombra roja a Joaquín Ramírez. Calculo que hay parlamentarios que todavía tienen una misión de defender los derechos de los ciudadanos. Lo que pasa es que casi todos son nuevos en el Congreso y no conocen las instituciones parlamentarias. Y como en los últimos, 15 años no se presentaba una moción de censura contra la presidencia del Congreso, salvo la de Marta Hindenburg en el 2000, o sea, 17 años, entonces no saben que esta institución existe. Pero esta institución existe, como dices tú, también para medir fuerzas. No importa que te digan que no importa que te la rechacen, no importa. Lo importante es saber cuántos tienes. La moción te permite, tengo 40, tengo 30, tengo 30, y sobre esa base trabajas. Y lo que hay que comprender también es que la política es una carrera en la cual hay que tener resistencia y a lo largo del tiempo ir probando las cosas. Claro. ¿Por qué ocurre esto acá y en España? En España hace unos meses daban por muerto a Pedro Sánchez. Claro. Y él ha tenido uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero ha tenido una política de fiscalización, los métodos, todo eso puede ser discutido, pero que ayuda a cuando hay evidencias o pruebas de hechos que deben ser sancionados, se logran esos objetivos. No, y a Rajoy no le quedó más remedio que aceptar la dimisión, o sea, no había forma. Porque hubo censura, pero en este caso no puede ser posible que ante hechos tan graves los parlamentarios con un silencio cómplice o con actitudes complacientes en la práctica se convierten en aliados políticos del fujiaprismo, porque esa es la pura verdad. Cuando las papas queman, vemos, ¿no es cierto?, que Mulder y Velázquez Quisquén están mudos, Claro. ¿no? Pero en realidad ellos han sido corresponsables políticos de darle este Poder desmedido absoluto. poder a Fuerza Popular, que hay que señalarlo enfáticamente, lo ha ejercido de manera abusiva desde el comienzo. Sí. Como en algunas situaciones eso no afectaba a otros, decían, bueno, allá ellos. Claro. Pero cuando ese ejercicio abusivo empezó a tocarlos,
ahí ya cambian de reacción. Y hay que señalar que eso le ha ocurrido al propio Kenji Fujimori. Cuando Kenji Fujimori acataba de manera sumisa las órdenes de su hermana, votaba a favor de lo que ella ordenaba, y así ha sido el manejo con Luz Salgado, por ejemplo, en el escandaloso caso de Joaquín Ramírez. ¿Cómo es posible que con tantas evidencias y pruebas el Parlamento no formara una comisión investigadora en el caso de Joaquín Ramírez? Entonces, Kenji Fujimori está recibiendo también de su propia medicina. Ahora, que no le están haciendo un debido proceso, ¿no es cierto? No se le está garantizando su derecho de defensa. Es decir, todos tienen derechos, y eso es algo que no... Su hermana dio la orden de que lo voten, punto. Por eso, pero eso es algo, ¿no es cierto?, que nosotros debemos de señalar. Acá es un problema complicado, ¿no? Porque lo que hemos visto ayer en este reportaje de Anuska Buenaluque en Cuarto Poder es simplemente Fuerza Popular sigue empleando los métodos ilícitos que Fujimori y Montesinos usaron para perseguir a la oposición, para ir contra los adversarios políticos, ¿no? Y tratan bueno, este parlamentario Becerril, de tergiversar los hechos elogiando la labor de Mamani. Lo que ha hecho Mamani y lo que ha hecho también el señor Figueroa, eso sí tipifica como delito de usurpación de funciones. Esa labor la deben realizar los fiscales y jueces. Cuando hay evidencias de un acto ilícito, por ejemplo, los más conocidos que vemos en televisión, cuando un fiscal o juez le pide un soborno a un litigante, lo que hace ese litigante es ir al Ministerio Público, preparar de acuerdo a ley el procedimiento para desenmascarar la celada, digamos, la celada, ¿no? Según un fiscal al costado. Así es, pero esa labor los parlamentarios malinterpretan, ¿no es cierto?, su inmunidad. Creen que por no estar sujetos a mandato imperativo pueden hacer cualquier cosa, inclusive violar la Constitución y la ley. Acá sí está tipificada la usurpación de funciones de estos parlamentarios. Ahora, ocurre pues también de manera escandalosa que la señora Keiko Fujimori protege a Yesenia Ponce, protege a Mamani, que no solamente han falsificado certificados de estudios, no solamente han, ante requerimientos de la prensa, no han podido decir cuáles han sido sus compañeros de clase, en qué colegios han estudiado. Es decir, esta es una situación de una clara violación a la Constitución y la ley que genera esta sensación de impunidad en la que hoy estamos ante este ejercicio abusivo del poder de Fuerza Popular con el apoyo del APRA, repito. Ahora, lo que viene ahora es, como se dice, que esto se agudice o se neutralice. Y me temo que se va a agudizar. Se va a agudizar, y además porque como lo decía, no tienen... Exacto, como lo decías inicialmente, tenemos un presidente que aparentemente ha claudicado a su obligación de gobernar, es decir, de ejercer sus atribuciones constitucionales. Un presidente del Consejo de Ministros que, hay que decirlo muy claramente, nació manchado en el cargo, porque es claro que formó parte, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la conducta política de Kuczynski, con la manera en que manejó sus finanzas, pero lo que es evidente es que formó parte de la conspiración política para forzar esa renuncia. Era una conspiración, bueno, nunca hubo. Cuando tú y Augusto Álvarez Rodríguez emplazaron públicamente al presidente sobre este tema, guardó un momentáneo silencio, ¿no? Claro. Dio una vaga respuesta que ciertamente no convenció, ¿no? Pero cuando Mulder lo emplazó públicamente y lo tildó de conspirador, ahí sí retrocedió en todas sus líneas el presidente de Vizcarra, claro, y simplemente volvió a lo que había sido su origen, sí, el temor, ¿no es cierto?, a enfrentar a un parlamento que ni siquiera le permite al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros en algunas ocasiones ni expresar sus puntos de vista, porque hemos visto que cuando el presidente Vizcarra tímida... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios, correspondiente al lunes 4 de junio del año 2018. Ya estamos conectados con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú y también nos escuchan a través de AM Tagua en todo el Perú y el mundo, y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco frecuencia modulada, y nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho. Rosa María, muy buenos días, ¿qué tal fin de semana? Muy bueno, muy nutrido porque he estado en Ayacucho justamente, así que un saludo nuevamente. ¿En Ayacucho? He estado en Ayacucho viernes en la noche hasta el domingo muy tempranito en la mañana. Me fui con la Universidad Católica, con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, a dictar un curso muy, muy interesante, un taller para un grupo de estudiantes también muy interesantes, que seguro me están escuchando hoy día. Están siguiendo una diplomatura, un diplomado todos los fines de semana durante este año, y bueno, distintos profesores de la universidad estamos yendo para allá. Y la mayoría de estos jóvenes, y no tan jóvenes ya, son familiares de víctimas de la violencia terrorista en la zona. Y se están documentando, informando, aprendiendo sobre derechos humanos, pero en mi caso fue más bien sobre comunicaciones, ¿no? Todo el día hablando sobre cómo hacer una entrevista, practicando con ellos. Fue una experiencia muy bonita, y luego me invitaron a conocer uno de ellos que tenía la llave, el famoso Museo de la Memoria de Anfasep. Cuéntanos cómo es el Museo de la Memoria. Bueno, claro, ahí no hay nada que sea apología del terrorismo. Nada. Mira, este es un grupo de mujeres que empezaron hace 35 años a marchar con una cruz que decía no matarla. Eso es básicamente un grupo de mujeres que reclamaba porque el ejército pasaba, sobre todo en la zona en la misma ciudad de Huamanga, y se llevaba a todos. A ver, pues, quién era, ¿no? Y en ese camino desapareció muchísima gente. La mayoría, ¿no es cierto?, de los socios y las socias, porque eran originalmente solo mujeres, socias, eran viudas, madres, le reclamaban al ejército o a la marina por sus seres queridos. Luego también se asociaron algunas que habían perdido a sus familiares por causa de Sendero Luminoso. Pero es un grupo de personas, digamos, que lograron sobrevivir. Tenían una pequeña casita, le hicieron un segundo piso primero, ahí pusieron un comedor para todos sus hijos, porque no había que comer, entonces había que darle de comer a los niños, talleres para que los niños hicieran cosas mientras ellas salían a marchar. Y finalmente, con un poquito de plata, construyeron el tercer piso, y en ese tercer piso han hecho un museíto chiquitito de las cosas que ellas tienen, que no son muchas, la verdad. Las cartitas que lograron pasarse a través de la prisión, los pequeños recuerdos que tienen de sus seres queridos, algunas prendas exhumadas, ¿no? No hay más que eso. Y claro, sí, hay una puerta que tú abres y ves la forma en la que se torturaba. Pero después una cámara de tortura que tú pienses que estás en... Yo, con todo lo que me habían dicho, pensé que iba a haber algo peor. Y es un hombre amarrado de rodillas en el piso y un personal, pues, de las Fuerzas Armadas golpeándolo. Ya, eso es lo que a Tubino le parece apología del terrorismo. ¿Cómo va a ser eso apología del terrorismo? Pues eso fue lo que pasó. Y fue un día largo, porque muchos tuvieron que en las entrevistas, pues, recordar cosas de las que... ¿Sabes qué es una de las carencias más grandes que hay en Ayacucho? Salud mental. Me contaban que recién el año pasado, el 2015, o el 2014 en realidad, con Ollantumala, se abrieron 2 centros de atención comunitaria, no de hospitalización, para personas con problemas de salud mental, que está funcionando, pero ¿qué pasa? Que la mayoría del personal no habla quechua. Mis alumnos todos eran quechohablantes, todos, la mayoría como lengua materna. Los que no eran como lengua materna eran de segunda lengua el quechua como su lenguaje habitual. Entonces ellos me decían, si para nosotros es difícil, para nuestras mamás es imposible. No quieren ir porque
en la cultura ancestral andina tú no le estás contando tus problemas a cualquier hijo de vecino, pues ni de casualidad, ¿no es cierto? Y menos en una lengua que no es la tuya. Es un problema bien serio, se necesita mucho más psicólogos quechua-hablantes, trabajadores sociales, si quieren equipos multidisciplinarios, pero quechua-hablantes, porque si no, no hay forma de que logres hacer un progreso. Sin embargo, tenían mucha fe, mucha esperanza en tener un futuro mejor, ¿eh? La verdad que sí. Se sienten, como siempre me pasa cuando salgo de Lima, muy olvidados, muy estigmatizados, muy acusados, que por el hecho de ser ayacuchanos son todos terroristas, como les dicen así desde Lima, que ese es un clásico, ¿no es cierto?, del desprecio limeño por los demás. Pero fue una bonita experiencia, me pasé todo el sábado de tempranito, desde las 8 de la mañana terminado hasta las 8 de la noche, pero salvo mis labios secos, ¿no es cierto?, ya estoy cansado, porque el vuelo que sale de Ayacucho a Lima, el primero, el domingo, sale pues de allá a las 7 de la mañana, o sea, hay que estar de madrugada en pie. Pero valió la pena llegar a Lima y ver el partido también, ¿no es cierto?, que ha hecho felices a todos. Aunque la verdad yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Porque cada chicos saben, esos de verde eran malazos, ¿no? No sé, ¿no? Yo los vi medio malos, ¿no? Irán al mundial, pero ellos están peores que nosotros, ¿eh? No sé, ¿no? Los vi como que están en otra liga, no sé, me pareció. Pero en fin, 3-0, pues sí, pues, y los resultados lo confirman, ¿no? Y bueno, mientras estaba camino al aeropuerto el viernes, me enteré de la muerte de Evi Agreda, que ha sido la noticia, digamos, del día viernes y del fin de semana, las declaraciones del presidente. ¿Saben qué? Creo que al presidente le falta un buen amigo, ¿no? De verdad. Por ejemplo, lo hacen ir a un almuerzo. Según la información que salió en útero, le habían hecho creer que era un almuerzo de exfutbolistas que querían saludarlo. Y no era exfutbolistas, eran los amigos de Philip Butters, que francamente hay algunos que no son como para que se junten con... O Villanueva expresan algún punto de vista discordante con el fujiaprismo, inmediatamente salen los mastines del Congreso, ¿no es cierto?, las dos caras visibles del fujiaprismo, que son Becerril y Mulder, a morder a Vizcarra y a neutralizar completamente a este presidente del Consejo de Ministros. Esa es la triste realidad. Ahora, Villanueva fue presidente del Consejo de Ministros, esta es la segunda vez que lo es, cuando usted era ministro. O sea, cuando ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Y no fue una buena relación. O sea, Villanueva siempre creía que había que contemporizar con el APRA. Y con el fujimorismo. No hay que olvidar ese discurso para obtener el voto de confianza del Parlamento. Claro. Eso lo pinta de cuerpo entero a Vizcarra, diría a Villanueva. Villanueva cree que eso es hacer política. O sea, que hacer política es tratar de concertar con el mayor número posible de adversarios. Eso es hacer política. Sí, pero acá vemos, por ejemplo, hechos preocupantes, ¿no? Bloquean una carretera, no se paga peaje. Protestan por la subida del precio del agua, se congela el precio del agua. Protestan por... Todavía no se han tumbado el ISC, ¿eh? Pero al siguiente paro... Pero ahí sí ha habido un público desencuentro entre la forma de pensar del ministro de Economía y del ministro Villanueva, que él tanto protestó y que renunció, inclusive él ha seguido la misma conducta política que criticó en el pasado, es decir... Claro. Expresar públicamente su desacuerdo con el ministro de Economía y Finanzas. Y ahora el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que nunca ha habido desacuerdo, ¿no? Sí, pues. No, usted ha visto un espejismo, jamás nos hemos peleado. Y de otro lado, mensajes en el ámbito minero y petrolero muy preocupantes, ¿no? ¿Cuál es el gran anuncio de Villanueva? No hay proyectos mineros sin licencia social. Ya. Se quejan los pescadores en el norte y se dejan sin efecto los decretos supremos. ¿Cuál es ese mensaje? Este es un país minero. Hay en el mundo de hoy tecnología moderna que permite hacer minería respetando el medio ambiente. El propio señor Vizcarra ha estado algunos meses en Canadá y llama profundamente la atención que no haya recogido esa experiencia canadiense en donde vemos que además, estuvo en un congreso minero, ¿no se acuerda cuando vino a Lima en febrero? Y dijo, no,
yo me regreso para ser parte de un gran congreso minero. Oiga, pero ¿qué tiene que decir el presidente? Estoy acá en Canadá organizando un gran congreso minero. Parece que no asistió a las sesiones. O estaba pensando tal vez en otros problemas políticos que lo alejaban de la realidad canadiense y lo acercaban a la realidad peruana. Pero en el caso del petróleo también, Rosa María, se han derogado los 5 decretos supremos que dejó Kuczynski firmados, que eran, ojo, decretos supremos que venían discutiéndose 2 años antes, y que venían desde el gobierno de Humala, y que estos procesos no se hacen de la noche a la mañana. No es como, yo no sé si ya decir desinformación, mala fe o ignorancia, que el presidente de la República en 24 horas puede firmar decretos supremos para iniciar actividades petroleras. Eso no es así. Pero, por ejemplo, vemos países como Noruega. Claro, no pasa nada porque están, obvio, en medio del mar estos lotes. Entonces, claro, como no hay población, nadie se va a quejar ni a favor ni en contra. Pero, los ha firmado en el último minuto y ha entregado lo que no había entregado. Pero esto está en mesa hace años. Bueno, no importa. Y ha seguido su cauce. ¿Para qué defenderlos ya? A lo que voy es a lo siguiente. Hay países como Noruega, por ejemplo, el Reino Unido, que realizan exploración y explotación hace décadas. En el Mar del Norte. El Mar del Norte. Que es dificilísimo, además durísimo. Respetando, ¿no es cierto?, con tecnología de punta, el medio ambiente. Bajo esa lógica, la Unión Europea, ¿no es cierto?, podría protestar por la actividad de explotación que hacen Noruega y el Reino Unido, y ello no ocurre porque ahora hacen esa explotación respetando el medio ambiente. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que esto lo único que hace es paralizar las inversiones, generar un ambiente de inestabilidad política y por lo tanto impedir la generación de la riqueza. Y la única manera que tenemos para solucionar los problemas en el país es generando empleo y promoviendo inversiones. El Perú es un país minero. Si vamos a paralizar la inversión minera, simplemente el desarrollo del país va a ser imposible. Vamos a la pausa, que ya todo el Perú grita pausa, pausa. Yo soy una desobediente. 8:39. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 40 minutos, 8:40, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Estamos acá conversando con Pedro Cateriano, aprovechando la 3ª edición de este libro tan querido para Alan García. Me han contado que Alan García vuelve al Perú, ¿ah? ¿Sí? Sí, me han contado, que por lo menos la familia vuelve. No sé si él vuelve con ellos o no, pero parece que ya se aburrió de Andorra y estos viajes Madrid, ¿no? Pero en fin, queda cerca. Dicho sea de paso, de Andorra no sabemos nada. Hay nada. Millones de dólares, pero no sabemos qué es lo que ocurre. Nada, ¿no? O sea, el proceso Lavallato está completamente parado. Parado. O sea, hemos vuelto y a los parlamentarios, los sobornos en Andorra simplemente no les preocupa. No. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que nosotros nos hemos enterado por la prensa y por la justicia brasileña. Y por la española. Y por la española que logró inclusive las constancias de los depósitos. Y hasta ahora, transcurridos los meses, no sabemos, ¿no es cierto?, este caso tan raro de sobornos pagados. Inmóviles. Y que están ahí absolutamente congelados, ¿no? Claro. Entonces, ¿a quién le pertenecerán? No sabemos porque ningún parlamentario ha presentado moción alguna o para ampliar las atribuciones de Lavallato o para investigar esos sobornos. Claro. Acá lo concreto es lo siguiente. El proyecto emblemático de Alan García fue producto de pago de 2 sobornos en sus 2 administraciones. El caso de Siragusa en el primer gobierno, ¿no es cierto?, que se probaron los depósitos en el Barclays Bank en Gran Caimán, ¿no es cierto?, gracias al levantamiento del secreto bancario que hizo el juez Derek Scofield, y que luego la exfiscal Nelly Calderón y el vocal instructor Hugo Sibina probaron, ¿no es cierto?, los hechos, y además Hugo Sibina en informe que emitió, probó también cómo ese dinero llegó al país. En el segundo caso, no ha participado la justicia peruana, sino que han sido evidencias y pruebas mostradas por la justicia brasileña,
por las manifestaciones también de los ejecutivos de Odebrecht que han señalado sin ninguna persecución política, no es imputación de adversarios del APRA, que funcionarios de confianza... Si las recetas están todas, por el amor de Dios. ¿Ah? Es así. Y lo de Vizcarra, muy peligroso. Muy peligroso. Eso de darle cuentas al fujimorismo y darle gusto al fujimorismo, almorzar con los fujimoristas. Bien raro toda esta historia. Cada vez se ve más, ¿no es cierto?, este servicio al fujimorismo, ¿no? Y anoche, Anushka Buenaluque nos ha mostrado cómo el personal de prensa del fujimorismo, o sea, de la bancada Fuerza Popular, colabora, ¿no es cierto?, en la grabación que no solamente hace el congresista Mamani, sino el congresista Modesto Figueroa, que finalmente lo reconoce, no es un congresista, son dos, y esto se hace en colaboración con un periodista que trabajó en América Televisión, y que es un periodista conocido, y que les enseña pues a prender la cámara y a apagar la cámara, porque estos señores no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, toda la grabación de Mamani, que Mamani se muestra como carnadita, es organizada por la bancada de Fuerza Popular. No es una prueba que busca Mamani, ¿no? Solito, él, no. Lo de Anushka creo que anoche ha sido contundente. Además de contundente, también la situación del Congreso de la República. Daniel Llovera hizo un informe interesante, ¿no? Más la portada de la República ayer, 708 millones de soles al año. O sea, un país en donde gastamos más en 130 parlamentarios que en toda la protección de la cultura peruana, todo el patrimonio, todo. El Ministerio de Cultura tiene menor presupuesto que el Congreso de la República. El Ministerio de Ambiente, tiene menos presupuesto, como si no tuviera más Amazonía, ¿no? Tiene menos presupuesto que el Congreso de la República. ¿Cómo es eso posible? Y el congresista Galarreta, que no sabe, no opina, porque además el portal del Congreso, donde figura la contratación de personal, no está al día. El congresista Galarreta tiene, más o menos, ¿cuántos? 708 nuevos trabajadores, creen, desde que entró Luis Salgado. Más de 700 trabajadores nuevos. Claro, como no ganaron el Ejecutivo, su agencia de empleos es el Congreso. Y en el área de informaciones, ¿no es cierto?, tienen 105 personas contratadas, de las cuales 10 son técnicos en redes. O sea, nuestros queridos Fujitrolls, oye, tú con 10 técnicos en redes, cada uno tiene 100 cuentas y tienes 1000 cuentas para reventarte la vida. ¿Sí o no? Si Johnny Lescano dice, pero si de acá salen, los pagamos nosotros con mi plata. Me escriben con mi plata. A ver, Fujitrolls. Te insultan con tu plata. Me insultan con mi plata. Fuera de acá. Por eso yo... Buen apunte, ¿eh? Giancarlo Campos me dice, el fujimorismo ha convertido el Congreso en una centralita. Hay un gobernador regional, Álvarez, que está preso por hacer eso, ¿eh? La centralita era eso, era una central de informaciones e inteligencia para dañar a los enemigos. Está fregado el señor Galarreta. ¿Y lo censuran o no lo censuran? No sé. Vamos a ver. Se quedaba ahí en stand-by, me parece. El miércoles van a desaforar obviamente quieren desaforar a Kenji antes de que se presente una moción de censura. Pero como el Pleno se tiene que reunir para ver el tema de Kenji, antes de que se presente, ¿no es cierto?, la discusión sobre el desaforo de Kenji, la mesa puede recibir inmediatamente una moción de censura. Bueno, vamos a una pausa, porque además hay una anécdota sobre una moción de censura en el libro de Pedro Cateriano, el caso García, que yo recordé la semana pasada, y el caso García va por la 3ª edición, aunque usted no lo crea. ¿Tercera edición ya? 3ª edición, por eso Pedro Cateriano está esta mañana con nosotros. Vamos a primero felicitarlo por eso, que demuestra muchas cosas que vamos a conversar después, ¿no? Hay un interés pues por la historia, que parece por la historia política del Perú. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 21 minutos, estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, adelante. Bueno,
Aquí estábamos comentando la entrevista de Kenji Fujimori que estuvo con nuestros amigos de Chicharrón de Prensa, y la verdad que tiene respuestas muy divertidas, ¿eh? Muy divertidas. El miércoles lo están mandando al paredón, pero tal vez antes de se presente la moción ahí. Hace muchos años, no tantos, ¿no? En 1991, cuando se estaba discutiendo la moción justamente para lograr el desafuero de Alan García, presentaron una moción de censura contra Roberto Ramírez del Villar en medio del debate. Y eso obliga al presidente del Congreso a decir, he recibido una moción de censura, bajo al llano, se tiene que debatir la moción y por lo tanto enfrías el debate. Y Roberto Ramírez del Villar, que tenía muchos años en el Congreso, dijo, se ha presentado una moción con firmas ilegibles y procedente. Y siguieron discutiendo. Y ese fue el caso de Alan García. O sea que, por si acaso, muchachos del APRA, el truco ya lo sabemos, ¿eh? Y ya sabemos cuál es la respuesta. Bueno, muy bien, Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado. Empecemos por la tercera edición del caso García. ¿Quién diría, no? Sí, y en realidad a quienes tengo que agradecer son a los amigos lectores, ¿no? Que contra todo pronóstico. Y considerando que se ha pirateado bastante, ¿eh? Sí, bastante. Bastante, o sea que debe ser más o menos el triple la cantidad de gente que ha leído el libro. O sea, Sí. que lo tiene y lo circula, ¿no? Planeta ha anunciado que esta tercera edición saldrá con una novedad, con índice onomástico, que no tenían muy las importante. ediciones anteriores. Entonces, la tercera edición tendrá ese atractivo adicional del índice onomástico, Qué que muy creo bueno. es siempre importante, ¿no? Para que los sepan, libros. un índice onomástico es el que tiene los nombrecitos de todos los que están en el libro. Y en las páginas en las cuales aparece. Claro, entonces, fulanito, a ver, aparece en el libro, al toque, lo buscas al toque, entonces ya ahí tienes todo incluido. Pero sí, esta anécdota la cuentas en el libro justamente de la forma en la que antes se censuraban las mesas directivas con toda comodidad, a Así cada es. rato, era una práctica muy común. No solamente para entorpecer el trámite Claro. parlamentario, sino también para demostrar la fuerza que determinado partido político tenía al interior del hemiciclo, ¿no? Claro. Y los apristas eran maestros en esto, las cuestiones previas también, Claro. ¿no? Antes de la votación planteaban una cuestión previa Claro. para ver hacia dónde iba la votación. votación, ¿no? Ciertamente lo que has dicho, Rosa María, es correcto. Galarreta se merece esa censura, no por razones de cálculo político, sino por la manera en que ha actuado. Ha denigrado al Parlamento como institución. Un congresista que ocupa ese cargo, Por presidente. No vamos a decir nombres, pero como decía un amigo mío, Hollywood Boulevard era eso, qué bárbaro. Entonces, ¿qué hacía ahí el presidente de la República? ¿Qué hacía ahí el presidente del Congreso? No me sorprende, pero ¿qué hacía ahí el presidente de la República? Y al día siguiente, ¿no es cierto?, se lanza con estas opiniones y confunde. No, claro, se refiere a la muerte, pero de todas maneras tú no puedes decir pues que la muerte es un designio que tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste. Cuando una joven la han rociado con gasolina dentro de un bus, pues eso no es un designio de nada, eso es un delito, es un crimen que tiene que pagarse. Y claro, después trató de arreglarlo y ha establecido medidas, pero siempre desde una visión terriblemente conservadora. O sea, el señor no puede decir machismo. Hoy hay un artículo de Coqui Bruce muy interesante que dice que no son estos actos fallidos que describe Freud, sino que intencionalmente no le sale la boca la palabra género, porque la palabra género cree que le va a generar problemas con fuerza popular. Entonces, lo único que demuestra es, una vez más, estar al servicio de fuerza popular. ¿No? Una vez más. No puede mencionar la palabra género, que el cardenal Barreto dijo que le parece muy importante tener, ¿no es cierto?, un enfoque de género en el currículo escolar. Antes de que se supieran todas estas cosas, Monseñor Barreto es cardenal. No es un cualquiera. No es como dicen un cardenal de Huancayo, como dijeron el otro día, ¿no? Una maravilla para tratar de ningunearlo. Como si solo hubieran cardenales en Huancayo, ¿no? No, pues Nail estuvo la noche del viernes en la protesta que hubo en el frontis del Poder Judicial, que fue una protesta obviamente de emergencia, ¿no? Pero que convocó a las mujeres, en el Cusco también al día siguiente. Las mujeres se han movilizado porque
Por varias razones, porque la respuesta del Estado es insuficiente. Yo lo decía ayer en mi columna. A ver, imaginen ustedes, pónganse en este supuesto, ¿no? Que de repente cae sobre el Perú una epidemia que solo ataca a hombres. Así, hombres no niñitos, sino hombres ya en edad de reproducirse, digamos. Pero solo a hombres, no a mujeres. 2 de cada 3. 2 de cada 3 son atacados por la enfermedad. Y en algunos casos les dejan pues secuelas, marcas en el cuerpo. En otros, no, pero quedan pues completamente inhabilitados para la vida porque tienen secuelas psicológicas. Y en otros se mueren. Hay un porcentaje en que se mueren. Imaginen una enfermedad así. Peor que el cólera, peor que el dengue, que la chikungunya, que todo junto. Un grupo se muere y otro queda. 2 de cada 3 les da la enfermedad. 2 de cada 3 hacen la enfermedad. ¿Ok? Piensen en eso. ¿Qué haría el Estado peruano? Pucha, se monta un equipo, pero de médicos de primer nivel, se trae gente del mundo entero, la Organización Mundial de la Salud interviene Perú. ¿Cómo es esto que acá, o sea, imagínense, a todos los hombres están potencialmente en peligro, solo un tercio se salva. 2 de cada 3 van a hacer la enfermedad. ¿Puede imaginar los millones que se gastarían para encontrar una cura, una prevención, también una actividad preventiva brutal, se reduciría? Ya, eso es exactamente lo mismo que la violencia contra las mujeres en el Perú. La encuesta de Endes del viernes dice, la última del 2017, que 2 de cada 3 mujeres, 65%, declaran haber recibido violencia física, psicológica o sexual. Y de ese 65%, 30% dicen que es física. Y el año pasado, en el 2017, tenemos 122 muertos por feminicidio y vamos más o menos en esa cifra ya a estas alturas del camino, en este año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no podemos trabajar con los niños desde chiquitos en los colegios? Porque no, porque el enfoque de género los va a homosexualizar. Porque explicarles que hay, efectivamente existen pues homosexuales en el mundo, ¿no? Hay papás y mamás que creen que no es bueno que un niño sepa eso cuando ya lo sabe hace bastante tiempo, pero en fin, el enfoque de género no es eso, es explicarle a los niños que las mujeres y los hombres tienen que ser tratados de la misma forma, con las mismas obligaciones y con los mismos derechos. Y que en el Perú hay una estructura patriarcal, por la cual las mujeres no tenemos, lamentablemente, las mismas oportunidades en absolutamente nada. Ni en acceder a cargos públicos, ni en recibir iguales remuneraciones, ni en tomar decisiones sobre nuestras vidas. Ni siquiera tenemos libertad, como la pobre Ivy, de regresar a su casa por el camino que ella quisiera. Tenía que regresar por el camino que ella creía que le permitía salvarse de su acosador. Ni siquiera tenemos libertad para caminar por la calle. Ni siquiera libre tránsito. Entonces, ¿por qué no le podemos enseñar eso a los niños? No. Con mis hijos no te metas y estas onceras. Ivy agrega, es víctima de gente como la del movimiento Mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, que no pueden ver más allá de sus narices y no darse cuenta de que hay una pandemia acá en el Perú que sistemáticamente ataca a las mujeres. Y tú me dices, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por supuesto que tiene que ver, es el origen de todo el problema. El origen de todo el problema es que las mujeres en el Perú no valemos lo mismo que los hombres. En ningún ambiente, ni en el cultural, ni en el familiar, ni en el social, ni en nada. El hijo mayor vale más que la hija mujer. El hijo hombre come más rico que la hija mujer. Al hijo hombre, la hija mujer le hace la cama. Y eso es normal. La señora atiende al papá, por lo tanto la hija tiene que atender a los hermanos. Por favor. Pues es la estructura que prevalece en la escuela. Entonces, las niñas no son buenas para ciencias, los niños son buenos para matemáticas. Ese es hasta ahorita la prevalencia en la escuela. Entonces, hasta que eso no cambie, no va a cambiar nada. Va a haber un loco que cree que es dueño del cuerpo de una mujer porque no le da bola, pues, y decide marcarlo o mutilarlo o lo que sea necesario para que sea de él. Porque además tiene derecho a que sea de él. Porque los cuerpos de las mujeres son de propiedad de. ¿No? Terrible. Eso es así. La ministra Mendieta el día de ayer dijo que estaba formando una comisión, pero lo que me extrañó que
la ministra Mendieta ha sido viceministra durante 17... Bueno, está en el cargo del Ministerio de la Mujer 17 años, Rosa María. Sí, pues. Y nada, en 17 años yo Ya creo hubiera... ¿Para qué queremos una...? ha sido viceministra durante dos periodos anteriores. No hay nada más útil en la administración pública para patear un problema que creemos una comisión. ¿No? Siempre. Como dicen, ¿qué es un camello? ¿Sabes qué es un camello? Es un caballo hecho por una comisión. Así le sale. Entonces, cada por una comisión. Vamos a hacer una comisión.